Buenas noches a todas, a todos. Vamos a retomar la clase que tuve que desgraciadamente suspender anoche por razones de la computadora, que ahí tuvo un problema extraño de la batería. Parece que hoy ya no habrá más problema, más allá de que tengo que llevar a todas maneras a revisarla. Bueno, estamos comentando algunos, no sé si decirlo dilemas, ¿no? Pero algunas cuestiones relativas a la ética pública como una modalidad un tanto cuanto distinta a la ética como la conocemos, ¿no? O sea, nosotros hemos aprendido en nuestras clases, inclusive en diplomados de esta propia escuela judicial, que la ética son una serie de valores que tienen un carácter universal y que tienen una justificación racional. Era lo que habíamos dicho relativo a la Ilustración, como el periodo en el cual la reflexión sobre qué es la ética, cuál es el comportamiento debido, empieza a tomar forma. Una discusión que ya habíamos dicho, ¿no? Ya estaba planteada tanto en Sócrates como en Aristóteles, o en Platón y Aristóteles, inclusive la ética de las y los gobernantes, que en realidad era de los gobernantes, ¿no? Es decir, no estaban ellos pensando en personas distintas al sexo masculino que fueran gobernantes. Pero bueno, el chiste es que había un buen comportamiento no diferenciado entre actores políticos y ciudadanía. Entonces, un buen gobernante, y que sería la manera de clasificar un buen gobierno, sería aquel que cumpliera con principios éticos. Y luego Maquiavelo lo problematiza porque sostiene, y tiene razón, creo, que no es lo mismo la acción gubernamental en donde haya a veces, y cuando quiero decir a veces puede ser casi siempre, ¿no?, que afectar ciertos intereses en aras de construir, ya sea la igualdad, ya sea la equidad, o ya sea de darle solución a un problema que necesariamente va a implicar para la o el gobernante asumir una responsabilidad en un escenario donde nunca va a haber, perdón, situaciones idóneas, ¿no? Donde tiene que haber una afectaciones de todo tipo, ¿no? Afectaciones económicas, afectaciones sanitarias, y en todo caso, pues tendríamos que reducir el, el impacto de esas afectaciones o causarlas deliberadamente por no causar algo más grande, ¿no? Por no causar una afectación más grande, pero siempre estando en escenarios en donde se va a optar por lo menos indeseable en momentos que siempre son indeseables. Entonces, en ese sentido, si hiciéramos caso a las advertencias tanto platónicas como aristotélicas, pues tendremos que no hacer nada, ¿no? Bajo esas circunstancias, entonces, seguir o ceñirnos a un comportamiento ético implicaría no hacer nada. Y ahora imagínense la disputa por el poder, ¿no? Que ya no nada más son escenarios de gobernanza, sino son escenarios en donde hay otros factores incluidos, ¿no? Y entonces ahí, pues tiene que haber una disputa que no solo va a ser en el terreno del deber ser, ¿no? No quiero con esto legitimar o decir, bueno, pues es el que le dicen los politólogos realpolitik, ¿no? Pero bueno, es un mundo en donde hay que lidiar con distintas factores, digamos, de poder, distintas lógicas, y que el buen comportamiento, pues supondría, entre otras cosas, una camisa de fuerza para el hacer y para el llegar al poder, que no es que sea un fin por sí mismo, ya lo decíamos, pero sí es la disputa final, como aduce Maquiavelo. Entonces, aquí ya diferenciamos la ética de todas y todos nosotros como miembros de una comunidad política y la de los actores políticos, ¿no? Y ya dentro de los actores políticos, pues vamos entonces a ensayar algunas respuestas importantes, y retomo lo que comentábamos ayer, ¿no? Y decíamos, en general, y aquí me quedé, ¿no? Los actores políticos relevantes, ahorita ya no tengo que minimizar esta pantalla,
los actores políticos relevantes, podríamos citar aquí algunos, desde luego no serían los únicos, inclusive ni siquiera serían los más relevantes. Estamos dejando fuera aquí a actores extragubernamentales que podrían, y lo dijimos ayer, tener inclusive más influencia, más peso, más permanencia que los actores políticos, actrices políticas electas, ¿no? Los poderes formales, pues en muchas ocasiones son ensombrecidos por factores de poder real, ¿no? Pero bueno, entonces, para efectos de las sanciones electorales, para efectos del derecho penal electoral, pues vamos a circunscribirnos a estos, ¿no? Aunque claro que hablaremos un poco de actores privados como personas morales, ¿no? Que podrían financiar en algún momento dar una campaña o podrían ser medios de comunicación, ¿no? Poderes finalmente que influyen en la acción política. Entonces tenemos un comportamiento esperado, deseado y deseable para mantener la disputa democrática dentro de ciertos cauces, ¿no? Esto supone entender que dentro de los procesos electivos, ¿no? De las elecciones, hay disputa, es decir, hay conflicto. Es un tema un poco aparte, pero no es menor decirlo porque nuestro sentido común en torno a qué es la democracia, inclusive qué debería de ser la democracia, ha renunciado mucho al conflicto, ¿no? Había un anuncio en los cines, un anuncio un poco, pues, yo voy a decir la palabra así, ¿no? Es un poco ridículo. A mí me lo parecía, es un calificativo total y completamente personal del que me responsabilizo. Porque era un anuncio en el cine en donde había unos niños, obviamente, ¿no? Nada, para romantizar algo, pues tienes que poner o perritos o niños, ¿no? Entonces eran unos niños que estaban en una especie de parlamento y todos votaban a favor, a favor, a favor, a favor, a favor de México, ¿no? Una cosa no solo imposible en términos reales, sino indeseable, porque las comunidades políticas son plurales y la pluralidad acepta que haya conflicto, ¿no? Ayer hablábamos de pluralidad en distintos planos. Entonces, de pronto, como pedir o exigir prescindir del conflicto, porque eso polariza. No estoy haciendo eco de ningún tipo de acción política en específico, ¿no? Sino no renunciar a que la política tiene conflicto, ¿no? Y que el conflicto posiciona a las personas con relación a sus expectativas de política pública, de qué hacer, ideológico, de acción política en general, ¿no? Entonces, bueno, eso para decir, ¿no? No podemos pensar que la conducta deseada, esperada, no ponga en el centro del cuestionamiento o de los cuestionamientos los distintos tipos de conflicto que puede haber, que tampoco podemos limitarlos a solo ciertos conflictos, ¿no? Y no obstante, no renunciamos a que sean las instituciones, las reglas de la democracia, los valores democráticos en torno a los cuales construyamos los límites de ese conflicto, porque si nos salimos de esos límites, entonces pues vamos a regresar a momentos de violencia privada, ¿no? Que decíamos en las clases anteriores, en el módulo anterior, bueno, el mío, pues es una limitante justamente del Estado imponer ciertas restricciones al ejercicio de la violencia privada. Bueno, imponer restricciones totales a eso, ¿no? No es tarea del Estado, por su parte, y también lo decíamos ayer, ¿no? Dar los lineamientos éticos, pero sí es en parte tarea del Estado limitar el comportamiento de sus recursos humanos, tanto en lo normativo estricto, es decir, jurídico, como en lo ético, porque la ética no es, a pesar de ser ética pública, no es algo que necesariamente tenga que estar normado en términos positivos, ¿no?
aparejado de una sanción, ¿no? Hay códigos de ética. Empieza a haber esta tendencia dentro del Poder Judicial, dentro de la Administración Pública Federal, ¿no? A codificar la parte ética, ¿no? Más allá de lo que pudiéramos decir con relación a la codificación de la ética, lo que sí decimos es, aunque no hay una directriz del Estado como ente político comunicativo, sí hay una serie de valores en torno a los cuales tendría que desempeñarse la función pública, uno de los cuales es la neutralidad, ¿no? Que ya decíamos, son los criterios que esperaríamos de funcionarios públicos, de funcionarios de casilla y de medios de comunicación. De los medios de comunicación no estoy tan seguro, la verdad, ahorita lo vamos viendo, ¿no? Y de funcionarios públicos, por lo menos de conformidad con nuestra historia política, lo cual también rompe con una de las ideas de la ética en torno a la universalidad, pues de los funcionarios públicos en México por nuestras circunstancias históricas. También esperamos que haya un comportamiento neutral, ¿no? En principio podríamos decir que es un comportamiento esperable y deseado en todas las democracias, porque las democracias en el aspecto competitivo electoral se basan en un principio que es equidad, ¿no? Que todas y todos los competidores, coaliciones, candidatas, candidatos, tengan las mismas posibilidades, que no probabilidades, posibilidades de mandar su mensaje. Ya no digamos de ganar, porque las posibilidades de ganar juegan otra lógica, pero por lo menos posibilidades de mandar su mensaje y que este sea recibido en condiciones más o menos equitativas de distribución de ello, ¿no? Y que entonces la ciudadanía pueda reflexionar de conformidad con esto, ¿no? Pero por otro lado, también esto lo hago así, frunzo un poco el ceño, me cuesta trabajo decirlo, pero pues no podría no. También sabemos que el comportamiento ético, sobre todo en las campañas electorales, sobre todo en la lucha por el poder, es algo que se ve poco. Se esperaría que fuera mucho más de lo que realmente es, ¿no? Y entonces ya no basta nada más con los llamados a respetar normas no escritas, ¿no? Sino ahí vienen ya los regímenes, pues, sancionadores. Lo vamos a ver mañana y pasado mañana, pero lo digo ahorita porque finalmente va concatenado a la idea. Queremos que muchos de los problemas que tenemos actualmente con nuestro régimen sancionador, algunos son normativos, otros son de sanciones, pero otros no son problemas de derecho. No son problemas de derecho porque son problemas de ética, de comportamiento, ¿sí? De prácticas, de inercias, de conductas indebidas solapadas, ¿sí? Y no digo por ello que sea culpa de la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, son conductas que han estructurado el comportamiento político normalizado, ¿no? La idea de hacer política y de pronto inclusive encontramos para nuestra sorpresa que hay quienes en un momento defendían algo opuesto o defenderían en otros escenarios algo opuesto porque hay una reivindicación de un deber ser que se superpondría a esto, ¿no? Lo voy a dejar planteado en una anécdota, sin decir nombres ni mucho menos, ¿no? Pero en un lugar con unas ciertas personas, yo platicaba de la conducta de una persona, ¿no? Que buscaba un cargo o que busca un cargo. Y yo, por el trabajo que desempeño, pues decía, es actuar sin debido. Esa persona a quien yo no podría ni por en mis peores momentos tildar de antiética, dijo, bueno, yo prefiero a esa persona, aún en este comportamiento que tú dices que es tramposo, que cualquier otra cosa. O sea, como un poco diciendo, sí, pero de todas maneras, eso no sirve para mí convencerme en lo contrario, porque en la política además nos movemos, me refiero no nosotros propiamente, no, pero la política electoral se mueve en un terreno de lo verosímil menos que de lo veraz, ¿no? Lo que parece ser cierto. Entonces ahí la parte ética se difumina un poco, ¿no? En el debido que hacer, sobre todo cuando estamos, insisto, en disputas electorales. Entonces, ahí, ¿no? Es donde, pues,
ya no nada más podemos contar con un comportamiento deseado y deseable, ¿no? Pero sí vamos a encontrar que los límites jurídicos, que son muchos, porque a pesar de lo que pudieran querer algunos abogados que tienen una mente así, ¿no? Pues si hay un problema, pues con una ley, ¿no? No son problemas de derecho. Entonces, la parte ética no la vamos a poder resolver, ¿no? Teniendo mayores marcos jurídicos, teniendo más castigos, ¿no? Haciendo más eficaz la parte de la sanción. Y no con ello quiero decir que no debe haber sanciones, ¿no? Pero no van a resolver todo esto. Bueno, entonces vamos con los medios de comunicación como actores políticos relevantes, ¿no? Porque este es bien interesante, ¿no? Ayer habíamos hablado prácticamente de todos estos, pero nos quedamos ya sin tocar los medios de comunicación. Y a mí me interesa mucho, ¿no? Cómo esto se va conjuntando y además ver que no hay una regla, o sea, ya como decíamos, esto de la ética pública, el comportamiento esperado, mucho se relaciona con nuestra propia experiencia sociopolítica, sociojurídica, que muchas veces rebasa la pretensión universalista, digamos, ¿no? De la ética. Bueno, entonces, vamos a hablar de esta palabra, que sería algo así como apoyo, pero primero vamos a ver este pequeño video, ¿no? Que es ilustrativo de lo que quiero mostrar. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartirla del YouTube y cancelo mi micrófono para evitar duplicidades. A lo largo de la historia, el poder ha jugado un papel bastante importante, influyendo en decisiones políticas, sociales y culturales. En México, la tendencia al poder siempre ha sido relacionada con mandos políticos, es decir, el gobierno, debido a la enorme cantidad de recursos con la que el sistema cuenta, los lujos y exclusividades de la que gozan miembros gubernamentales, además de antecedentes que marcaron la historia de nuestro país. Impunidad, abuso de poder y censura es lo que llevó a un control total de la sociedad. Con el paso del tiempo y la evolución tecnológica, llegaron medios convencionales de comunicación en nuestro país que rápidamente se convirtieron en voceros oficiales. El control de masas y opinión pública era cada vez más sencillo. Ernesto Zedillo, siendo secretario de Programación y Presupuesto, promovió el gasto social más importante de la historia que ha llevado bienestar a más de 10 millones de mexicanos. El monopolio informativo se mantuvo durante años, censurando y escondiendo información que pudiera dañar la perspectiva hacia el gobierno en turno. No existía una opinión crítica y el poder se concentraba solo en los altos mandos. El siglo XXI trajo consigo miles de cambios, entre ellos un crecimiento del mundo digital, y es que el Internet ya existía en México desde la década de los 90, pero fue hasta el siglo XXI cuando más mexicanos pudieron acceder a este privilegiado servicio. La evolución continuó. Nuestra nación registró importantes avances en distintas áreas, pero también desplomes económicos, alza en asesinatos y una sensación de inconformidad colectiva, que obligó a salir del poder al PRI, único partido político que había gobernado México. Inconformidad tras inconformidad, el gobierno fue creando una perspectiva social inadecuada. La población empezaba a estigmatizar al gobierno como villanos sociales, pero era difícil expresar el malestar o el sentir por los medios de comunicación que censuraban a la población. La tendencia negativa se mantuvo durante años. Sale del poder Vicente Fox y entra el nuevo presidente Felipe Calderón. La guerra contra el crimen organizado que anunció el gobierno federal en 2006 ha dejado a nuestro país más de 33,000 muertos, entre policías y... En 2010, Ciudad Juárez se convirtió en la población más violenta de México. Un sexenio que registró varios escándalos mediáticos, la más baja inflación en la historia y la más alta inversión en cuestión de infraestructura, pero también el índice violento más alto de su época, una recrudecida lucha en contra del crimen organizado que disparó el número de asesinatos y el trágico caso de la guardería ABC.
que dejó con un agrio sabor de boca a todos los mexicanos. Llega el año 2012 y el PRI vuelve al poder, pero con un carismático personaje, Enrique Peña Nieto. Acá en Oaxaca estamos a un minuto de aterrizar, a menos, como a 5 minutos. A su vez, en México, más de 40 millones de usuarios ya estaban conectados a Internet. En Facebook, cerca de 33 millones de mexicanos publicaban estados y Twitter empezaba a figurar con 10 millones de usuarios. Y muchos se preguntarán, ¿qué relación tendría el Internet y las redes sociales con el presidente de México? Enrique Peña Nieto es objeto de nuevas burlas en las redes sociales. Que no habría pasado mayores, pero en las redes sociales no se perdona nada. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Las redes sociales tuvieron un crecimiento desproporcional en los últimos 6 años. Enrique Peña Nieto vivió un sexenio en el que ninguna televisora, radiodifusora o periódico pudo cubrir sus espaldas. Se enfrentó directamente al monstruo de las redes sociales. La opinión ya no sería lo que una televisora mencionara. La sociedad había encontrado una nueva manera de hacerse escuchar y el gobierno tardó en entenderlo. Hechos trágicos quedaron al descubierto gracias a las redes sociales. Sucesos que años atrás nadie hubiera podido saber ahora estaban al alcance de un solo clic. Después de que Carmen Aristegui publicara una investigación que evidenciaba la compra de una mansión de más de $7 millones por parte de Angélica Rivera, ex esposa del entonces presidente de México, a una empresa de contratos públicos, las redes sociales explotaron en contra de Peña, con hashtags como Peña Ladrón o hashtag Juicio a Peña, además de duras críticas que obligaron al exmandatario a deshacerse de la propiedad. Luego del trágico suceso en el que 43 normalistas desaparecieron, las redes sociales atacaron brutalmente. Irregularidades presentadas en el caso enfurecieron a miles de mexicanos que mediante Facebook y Twitter generaron marchas, protestas y colocaron en tendencia frases como hashtag ya me cansé y hashtag fue el Estado, hecho que se dio a conocer alrededor de todo el mundo gracias a las redes sociales. Este y muchos hechos más obligaron a Peña Nieto a actuar conforme las redes indicaban. Cualquier error que el priista pudiera cometer estaba bajo la lupa. Investigaciones revelaron actos de corrupción en su gobierno. Las redes sociales presionaron al expresidente mediante memes y críticas para actuar. El control de masas ya no sería otra vez del gobierno. Bueno, más que todo es una exposición cuya intencionalidad es establecer, ¿no? Aquí una parte que me interesa, digo, más allá de la cuestión relativa a esto ¿cómo se llama? Pues un comentario medio editorializado con relación a la función de los medios de comunicación, ¿no? Pero, insisto, más allá de esto, lo que me interesa en ese caso específico, ¿no? Es hablar de los medios de comunicación y el comportamiento esperado. Ya decía de nuestra historia política, la relación entre los medios de comunicación y el poder antes de la transición, sobre todo, antes de la transición formal de partidos políticos, de lo que conocemos pues como tradición, como transición democrática. Previo a esto, lo que habíamos observado, pues era una relación un poco de connivencia, ¿no? En donde había una legitimación por parte de los actores mediáticos, porque funcionaba, ¿no? Funcionaba como un sistema que no era tan independiente, el poder mediático del poder político. Eran una y la misma cosa, ¿no? Telesistemas Mexicanos, para postre Televisa, ¿no? Fue una empresa que se constituyó, pues, muy relacionada con el poder. Entonces, había esta parte, ¿no? En tiempos modernos o contemporáneos, actuales,
esa relación de connivencia ya no es tan sencilla, ya no se procesa de manera tan fácil la parte del poder mediático con la parte del poder político, inclusive llegan a ser divergentes, ¿no? De diferentes maneras, cada sexenio, cada gobierno ha tenido sus propios antagonismos, con unos, con otros, medios de comunicación, pero bueno, hay una tensión, eso es lo que me interesa, ¿no? Legítima, desde luego, entre intereses que a veces llegan a ya no ser los mismos que solían, ¿no? Digámoslo de esa manera. Pero esto, voy a regresar a la presentación. Me interesa porque nosotros, en México me refiero, se ha resuelto de una manera que no necesariamente es la manera que se resuelve en todos lados. Algunos de ustedes, quiero que me ayuden, ¿no? Habrán escuchado este concepto de endorsement. No sé si alguien lo haya escuchado y nos pueda decir en todo caso qué significa. Ya había dicho yo que es apoyo, pero en materia de mediática y en tiempos político-electorales, ¿qué es y cómo se materializa? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Alguien que me ayude? Endorsement. Endorsement, ¿alguien? Bueno, en los Estados Unidos, sobre todo, el endorsement lo que significa es el apoyo que le da un medio de comunicación, un periódico, normalmente una cadena televisiva, sí, al respaldo o apoyo, como dice la compañera María Antonieta, gracias. Respaldo o apoyo, en este caso, que le da un medio de comunicación a una candidatura. Y no son apoyos, digamos, que sean novedosos en términos de que en Estados Unidos, y otra vez, lo vuelvo a decir por si hiciera falta, no es que yo lo quiera poner como el ejemplo de la democracia, de cómo sí funciona. Ya había dicho, ¿no? En la clase anterior que, pues, a mí ni siquiera me parece que es un sistema democrático en términos de el contenido de las normas, en términos de las relaciones sociales, en términos del ejercicio de la fuerza, en términos del contenido del derecho, en términos de las penas, ¿no? Trascendentes o trascendentales que hay, la pena de muerte, parece la institución menos democrática posible. Por ahí hay cierta academia que sí dice, es la democracia, fundaron la democracia, yo ni siquiera estaría de acuerdo en pensar que la democracia norteamericana es el fundamento de nada más que, en todo caso, de ciertas libertades políticas. De ciertas libertades políticas, ¿no? Entre ellas, la libertad de prensa, ¿no? Entonces, la cosa con la libertad de prensa es que en los Estados Unidos, espérenme, es que la cosa, pues, perdón, es que estoy aquí comentando unas cosas de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, decía, la libertad de prensa es una cosa que funciona
de una manera, no quiero decir ideal, pero funciona de manera particular. Entonces, los medios de comunicación norteamericanos, los periódicos, las revistas, inclusive las cadenas televisivas, pueden, yo no sé, inclusive deben, porque no sé si sea, es una práctica menos que una norma, hacer explícito el apoyo que tienen a un partido político, candidato o candidata. Y todo mundo ya sabe, por ejemplo, ¿no?, que el New York Times le da su respaldo, le da su apoyo a las candidaturas demócratas, que el Washington Post normalmente, ¿no?, le da su apoyo a las candidaturas republicanas. Entonces, eso nada más para decir, hay líneas editoriales dentro de los periódicos, ¿no? En México también las hay. Y en realidad podríamos más o menos discernirlas, más o menos intuirlas, ¿sí? Pero no se hacen explícitas, ¿no? No se hacen explícitas, rehuyen un poco, ¿no?, de asociarse con algún partido, plataforma, inclusive ideología, ¿no? Entonces, pues esto resulta como un poco raro en el caso mexicano, o a lo mejor la anormalidad sea el caso norteamericano, donde se pueden hacer explícitas las ideologías, las líneas editoriales, los apoyos político-partidistas, y no hay ningún problema. Entonces, ahí no hay una neutralidad específica esperada. Yo no creo, salvo que ustedes opinaran lo contrario, que vaya en detrimento del ejercicio periodístico, ¿no? O sea, las ideologías, en este caso las preferencias políticas, no corren paralelas, no son antitéticas con la labor informativa. Simple y sencillamente hacen explícito, ¿no?, cuál es la posición que sostiene, que tiene una determinada publicación, ¿no? Entonces, bueno, esa parte resulta importante, resulta interesante de problematizarse, por lo menos en esta idea del comportamiento deseado y esperable en la parte de los medios de comunicación, ¿no? Voy a dejar estas cuestiones de las medidas reparatorias para las diferencias entre faltas y delitos electorales, porque me parece que son más claras en ese sentido, ¿no? Entonces, voy a regresar con algunos de los actores, ¿no? Y algunas figuras que entrecruzan, algunas figuras jurídicas que entrecruzan la parte de la ética con el quehacer público, ¿no? Algunas, insisto, están normadas, es decir, aquí, cuando hablamos de ética pública, sí podríamos pensar a veces que tenga consecuencias normativas y otras veces que están en el limbo, ¿no? Que están entre la debida competencia político-electoral, el debido ejercicio de la función y no hay una respuesta universal a ello, ¿sí? Que, insisto, ese es un problema por lo menos de la ética pública, ¿no? En donde hay ideologías, en donde hay posiciones, en donde hay preferencias, hay discursos, por un lado, y por otro lado, hay, ¿cómo se llama? Pues comportamientos deseables, deseados, está la neutralidad, los medios de comunicación deben ser neutrales. ¿Qué significa esa neutralidad? ¿Cómo esperaríamos que fuera esa neutralidad? ¿Sí? Se compromete la neutralidad de un medio de comunicación, se hace explícito su línea editorial, su preferencia político-partidista, como sucede, ponía como ejemplo los Estados Unidos, ¿no? Si dice, nosotros apoyamos al candidato Biden, como lo hizo el New York Times en su momento, o Obama, o Hillary Clinton, si eso compromete la calidad de la información, si no la compromete, pero nos da, en todo caso, una orientación de cuál es, insisto, su línea editorial, lo cual no quiere decir que condicione el tipo de reportajes que ahí se puedan compartir, ¿no? Se puedan llevar a cabo. Son tareas distintas. Ahí el problema, en todo caso, sería ese, ¿no? Ese dilema de, bueno, yo prefiero esta opción partidista, pero hay una noticia de la que tengo que dar cuenta, ¿no? Y dar cuenta de esa noticia, pues de alguna manera me pone
entre la preferencia política y afectar a este candidato, ¿no? Bueno, regresando pues a los actores relevantes, pensemos nuevamente en el ejercicio de gobierno. Nosotros decíamos en principio, ¿no?, que el comportamiento público tendría como dos vertientes, ¿no? La parte de la ética de la responsabilidad y la ética de las preferencias, ¿no? La ética, más bien de los compromisos, digamos, morales con una determinada plataforma. Pero hay otro tema que se vincula y que ha sido, pues, objeto de cierta regulación, pero otra vez no queda muy clara necesariamente, tendría que quedar clara, no queda necesariamente clara los porqués. Y me refiero al conflicto de interés o a los conflictos de interés. Los comportamientos, ¿no?, que derivan en conflictos de intereses, que son una manifestación, dicen algunos, de la corrupción, ¿no? Y que además es muy particular de las sociedades del capitalismo avanzado, sociedades en las que, aunque continúen y continuarán produciéndose episodios clásicos de corrupción, ¿no? Delito de cohecho, nos referimos un poco a él, delito cometido por servidores públicos, se detecta que proliferan otras conductas más sutiles, ¿no?, más refinadas de corrupción, favorecidas por una convivencia prácticamente indiferenciada entre el sector público y el sector privado, entre el Estado y la sociedad. Y yo por eso decía, tendríamos que añadir dentro de los actores políticos relevantes, ¿no?, no solo a los políticos en sentido estricto, ¿no?, sino a todos aquellos que podrían tener una influencia en las preferencias, que tienen acción política, que tienen poder, que lo movilizan, que tienen recursos, ¿no? Esto, valga el apunte, inclusive ya lo había visibilizado Maquiavelo, ¿no? Una de las razones por las que le gustaba la República Romana y la institución de los tribunos de la plebe eran porque eran una contención, no son un resultado de un conflicto, sino era una contención al poder oligárquico, ¿no? Era Maquiavelo, y de verdad, lean el discurso sobre la primera década de Tito Livio, era un teórico de la política, un estudioso de la política, convencido de la anti-oligarquía necesaria, ¿no? Entonces, hablar de oligarquías en estos momentos creo que tiene mucho sentido cuando hablamos de acuerdos democráticos, para sacarlo solo de la idea, y por eso ayer hice la crítica al liberalismo, ¿no? Como solo tendríamos que oponernos, y no digo con ello que no tendríamos que oponernos en algún sentido, al poder del Estado como si fuera el único poder manifiesto, el único poder real, ¿sí? Entendamos también, en defensa del liberalismo clásico, que pues ellos estaban pensando en oposición a las monarquías relativamente absolutas que había en Europa, ¿no? En donde el poder, digamos, del capital todavía no era ni tan evidente, ni tan permanente, ni tan perpetuo, ¿no? Digamos, en términos de los actores que lo tenían, ¿no? Aunque ya estaba floreciendo por ahí la banca y todo, pero no era todavía un factor real de poder, al menos como lo pensaba. Pero ahora sí se han convertido. Entonces, hay corrupción desde el punto de vista penal, ¿no? El delito de cohecho, o los ilícitos que pueden llevar o pueden conllevar procedimientos administrativos sancionadores en lo electoral o en lo administrativo, ¿no? O sea, toda la parte del trabajo de la Secretaría de la Función Pública. Pero decía, otras prácticas en donde lo público y lo privado ya parecieran no tener diferencia, ¿sí? Son los conflictos de interés. Está de moda, y además lo traigo a colación porque acaba de fallecer un personaje, que sobre todo fue eso, un personaje de la política italiana, pero que tuvo una bastante influencia en el mundo, que visibiliza bien esta difuminación contemporánea entre el ejercicio público y privado, ¿no? Este discurso de el Estado y la empresa, o el Estado como una empresa, y manejarlo así, ¿no? No obstante, tendríamos que saber que muchas veces los fines de uno y de otro
no son los mismos, ¿no? Inclusive pueden, yo no sé si deberían, pero pueden ser contrapuestos, ¿no? El Estado busca, debería, estamos en el terreno del deber ser, la ética, ¿no? Debería buscar por el bien colectivo. Y la empresa no necesariamente busca el bien colectivo. Piensen en alguna, no voy a decir yo aquí ningún nombre, ¿no? Pero que produzca algo, que ese algo, que el consumo de ese algo suponga riesgos sanitarios, ecológicos o condiciones laborales precarias, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el Estado aparecería como un ente para regular y para limitar, ¿sí? Entonces, ahí habría intereses contrapuestos. Entonces, las conductas que desembocan en conflictos de interés son una manifestación de este fenómeno, ¿no? Que obviamente no es equiparable ni en su naturaleza ni en sus efectos a las más groseras variedades tradicionales de corrupción. De alguna manera, las conductas que provocan conflictos de interés sí manifiestan una corrupción atenuada, ¿no? Otra vez, hay diferentes formas de regularlo. En Estados Unidos, y esto no lo pongo como un ejemplo deseable, sino me parece indeseable, la figura de los cabilderos está regulada, es normal que existan, y no hay problema, ¿no? En que una determinada persona o personas representantes de empresas, de transnacionales, vayan a solicitar con los o las legisladoras, los parlamentarios, los representantes, una cita, ¿no? En donde le comuniquen como sus intenciones y sabrá quién sabe qué más, ¿no? Hay una película que lo presenta bien, es medio cómica, que se llama Favor de Fumar, así, bueno, en realidad se llama Thanks for Smoking, ¿no? Gracias por fumar. Se encuentra en redes sociales, en YouTube, ¿no? Plataformas, gratis, pues véanla, es simpática un poco, pero presenta el trabajo de una persona que va a hablar a favor del tabaco, del consumo de tabaco, ¿no? De fumar, y va a escuelas, va a otros lugares, ¿no? Y con estadísticas supuestamente en la mano, ¿no? Y lo que muestran es un conflicto de interés, al final de cuentas, pero él es un cabildero que tiene mucha habilidad discursiva y trata de convencer a la opinión pública de que fumar no produce lo que todo el mundo dice, la sabiduría popular aparentemente dice que produce, ¿no? Pero bueno, entonces es un fenómeno concienzudamente contrastado en países como Estados Unidos, ¿no? Según revela la tradicional, la atención que los conflictos de interés despertaron y despiertan en diversos disciplinarios norteamericanos, porque aunque esté regulado y todo, no quiere decir que todo el mundo lo acepte, ¿no? Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, luego de la década de los 60, ¿no? En la sociedad estadounidense, empezó a marcar la pauta para todas las sociedades postcapitalistas, ¿no? En expresión, ¿no? El capitalismo avanzado. Aunque sea paradójico, ¿no? La importancia del fenómeno de los conflictos de interés no ha sido tan percibida en sociedades europeas. En España, por ejemplo, ¿no? No tiene tanto auge, ¿no? En la legislación y la doctrina en los Estados Unidos, las conductas que originan los conflictos de interés son una variedad de corrupción, una variedad de conducta corrupta que surge tan pronto como un agente público se expone al riesgo de abusar de su poder, subordinando el interés general a intereses particulares, ¿sí? Que esa sería como la contraposición. O sea, cuando ayer decíamos que el comportamiento público, que la ética pública de los servidores, pues varía de conformidad con opciones y posiciones políticas, etcétera, ello no quiere decir de manera automática que entonces caigamos en bueno, entonces todo se vale porque cada quien está defendiendo una opción política, sino que sí hay ciertos límites, y vuelvo al argumento de que no todos esos límites son problemas de derecho que se resuelvan con leyes, nada más, ¿no? Porque el problema para cualquier legislación es en dónde trazas el límite. Si decíamos que existe la cuestión de los conflictos de interés,
Eso no quiere decir que todo sea conflicto de interés, entonces hay que definirlo y decir hasta dónde sí, hasta dónde no, sobre todo en un país donde digo, ya hay esta posibilidad desde hace tiempo, ¿no? De cabildear, de tratar de influir en la decisión de los legisladores a nombre o en nombre de una corporación, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? Que da por supuesta una serie de presunciones, un agente público, ¿no? Cargos por elección o designación, funcionarios públicos e intereses particulares en conflicto. Y normalmente son de naturaleza económica, ¿no? Se identifican con lo que llamaríamos el ánimo de lucro pecuniario en especie, ¿no? La corrupción nace, pues, en el instante en que el agente público incurre en el riesgo de abusar de su poder público en aras de un lucro privado, ¿no? Siendo perfectamente irrelevante que ese lucro privado llegue o no a producirse en realidad, ¿no? El cargo de un funcionario público, por ejemplo, ¿no? Que no se abstiene de intervenir en un proceso administrativo que afecta a una empresa de las que es socio. Ahí hay un conflicto de interés. Habría protagonizado una conducta corrupta por más que la intervención en el procedimiento no le haya reportado un beneficio económico alguno. Pero insisto, no es tan sencillo. Hay instituciones, los propios diseños democráticos contemporáneos, contemplan una cosa ahí un tanto cuanto curiosa, ¿no? Que son las comisiones reguladoras, ¿no? Y en Estados Unidos no es infrecuente ver que los reguladores, los titulares de los reguladores, provienen de empresas que tendrían en principio intereses en conflicto con lo que regulan, ¿no? Entonces, se difumina los intereses del regulador con los del regulado y terminan por ser una cosa que va en detrimento del interés público. Está bien estudiado también, ¿no? Hay muchas publicaciones, tanto periodísticas como académicas, con relación a esto, ¿no? Y que comúnmente en la función pública se le llama o se le denomina como la puerta giratoria. Lo habrán escuchado algunos de ustedes. Hay un concepto semejante en el derecho penal de la puerta giratoria que curiosamente no tiene la misma connotación, porque aquí la puerta giratoria en el derecho penal sería un efecto indeseable de las políticas públicas carcelarias menos agresivas, menos punitivas, digamos, ¿no? Entonces, la puerta o la no puerta giratoria estaría vinculada a un ejercicio punitivo más fuerte, ¿sí? Para evitar la rápida y fácil excarcelación de las personas, ¿no? Es una crítica que se le hace luego a ciertos marcos jurídicos laxos, ¿no? Pero la puerta giratoria en el otro sentido implica el dejar una función, sea pública, sea privado, para integrarse a la otra, que sería en principio contraria a los intereses, ¿no? Es lo que decía las agencias regulatorias. Vamos a pensar en una agencia regulatoria de medio ambiente, cualquiera que ustedes consideren, y que después su titular, ¿no? Ocupara un cargo en una empresa que tiene una finalidad contraria al medio ambiente, la que sea. Piensen ustedes en alguna, ¿sí? O al revés, que los funcionarios de regulación provengan directamente de empresas que tendrían un interés contrario, ¿no? Hay algunas normas que se han intentado con algún éxito para regular esta parte, ¿no? Lo que pasa es que ahí nuevamente se podría contraponer con una libertad como sería la del empleo, ¿sí? Entonces, nuevamente nos encontramos en terrenos en donde el derecho no necesariamente alcanza, donde los problemas normativos no nos dan para decir si una conducta es debida o no. Y lo único que podría dárnoslo sería esto, ¿no? Un ejercicio de intelección, por un lado, una apelación a ciertos valores y un comportamiento esperable o deseado, ¿no? Entonces, bueno, el reproche social, digamos, de las conductas que generan conflictos de interés puede llegar a ser considerable, ¿no?
inclusive a quienes lo estimen como variedades de la corrupción. Pero insisto, no necesariamente sucede de esta manera. Insisto, no se puede resolver necesariamente con leyes, ¿no? No digo con ello que no se puede intentar, sino que no necesariamente es así, ¿no? Entonces, las sociedades occidentales, sobre todo, ¿no? Están persuadidas, estamos los componentes de las sociedades occidentales, tanto de la necesidad de que el poder público sujete su actuación a principios éticos, como de que estos, ¿no? Se ven con frecuencia conculcados por conductas abusivas. Que estas sociedades vengan fomentando en los últimos lustros un auténtico despertar de la conciencia ético-pública. Uno de los efectos interesantes, no solo quiero decir interesantes, quiero decir de los buenos efectos de la democratización y de la institucionalización de ciertas prácticas, ha sido justamente la idea de la conciencia del ejercicio público como no solo un trabajo profesional. Ayer hablábamos, ¿no?, de los servicios profesionales de carrera para la preparación de las burocracias, para quitarlos, para alejarlos de las inercias políticas, ¿sí? Ahorita voy a ahondar un poco en esa parte. Y de un debido ejercicio público como algo vinculado a la neutralidad, ¿no? Al buen gobierno en términos no político-partidistas, ¿no? Entonces, podríamos poner algunos ejemplos, ¿no? Watergate como un parteaguas en los Estados Unidos. Canadá tuvo, porque luego Canadá lo llegamos a pensar como un país en donde todo funciona bien, pero tuvo sus escándalos de corrupción, sobre todo en la parte de Quebec, ¿no?, de Ontario. Tuvieron un conflicto de intereses en los 90 importante. Italia tuvo un escándalo, luego búsquenlo, hablando de Berlusconi, por cierto, que yo les decía, esta persona que puso en el centro del debate, quizás el primero en hacerlo, de la idea de la antipolítica manifestada como mejor que los empresarios tomen las riendas, ¿no? Insisto, con los conflictos de interés evidentes que hubo, él tuvo muchos procesos judiciales, 36 procesos judiciales, que él desde luego paró gracias a sus relaciones políticas. Pero bueno, lo que le da la fuerza de nacimiento, paradójicamente, a Berlusconi fue una operación en Italia que se conoce como Manos Limpias, o Tangentopoli. Luego búsquenla, ¿no? Entonces, ahí también hay conflictos, escándalos políticos. En Francia, en los 90 también, ¿no?, para prevenir la corrupción y la transparencia de la vida económica. Entonces, de alguna manera, esto nos muestra la otra cara, ¿no? Empecé con Watergate, pero Tangentopoli fue algo parecido, ¿no?, en donde los medios de comunicación, bueno, en México tenemos varios ejemplos, no me voy a referir a ellos, pero varios ejemplos, un poquito en el video hablaron de uno en particular, ¿no? Pero en donde el poder de los medios de comunicación, en el mejor de los sentidos, ¿no?, hace evidentes ciertas prácticas corruptas, ¿no? Entonces, esto ayuda a un despertar de la ética pública, ¿no?, que se orienta a un objetivo primordial, ¿no?, la consecución de medios que hagan viable el ejercicio ético del poder público, de acuerdo con postulados, ¿no?, que además de la responsabilidad, ¿sí?, además del compromiso con la neutralidad, además del buen ejercicio de recursos públicos, también, ¿no?, dificulten el abuso del poder, ¿no? Entonces, la ética pública se convierte en una disciplina, no quiero decir científica propiamente, pero sí, por lo menos de reflexión en la formación de los recursos humanos para el Estado.
no es nueva, vamos, ¿no? O sea, en Europa, en los Estados Unidos, empieza en la década de los 70, ¿no? Cuando viene este nuevo modelo de administración pública, ¿sí? Y combinado con estudios sobre ciencia política, ¿no? Entonces, hablamos de una rama de la ética especial que aplica los principios de la ética general a la conducta de las personas respecto de la sociedad del Estado, ¿sí? Una ética pública que sigue los pasos que la orientan hacia la responsabilidad. Ahorita lo vemos, ¿no? Obviamente que habla, ¿no? Sobre si, cómo materializarlo, ¿no? Cómo dejarlo no nada más en el tema de la formación ideológica, ¿no? Sino si podría traer aparejado algunas repercusiones, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, los repertorios temáticos que tiene la ética pública son muchos, ¿no? O sea, la financiación electoral, la participación ciudadana en la elaboración de disposiciones administrativas o otros contenidos, ¿no? Para pensar como diferentes problemas éticos reales o potenciales que pudieran suceder, ¿no? La corrección y corrección de ciertas conductas afectivas, por ejemplo, de los cargos o funcionarios públicos, la problemática de los secretos oficiales, que se ha sido puesta en tensión últimamente, ¿no? Esto de Julian Assange, por ejemplo, ¿no? Libertad de expresión, libertad de información, conocer, si dio a conocer secretos que ponen en riesgo o no a la seguridad de la nación, si debe ser procesado o no, ¿sí? El tema de la ética periodística está muy de la mano con esto, ¿no? ¿Qué se debe conocer? ¿Qué se debe de reservar? Desde luego, los temas de acceso a la información, ¿por qué restringirla? ¿Por qué no? Todo con el eje que traza esto, que es la democracia, ¿no? Entonces, bueno, eso como algunos de los temas, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿no? Se habla de la importancia de la educación, de la formación en la prevención, en el remedio, de la inmoralidad en el ejercicio del poder público, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo comunicar a los cargos, funcionarios públicos, los postulados ético-públicos que deba ponerse en práctica en la correspondiente organización administrativa, ¿no? Una necesidad de comunicación que se tiene que llevar a cabo en el empleo simultáneo de herramientas como la propia formación ética pública, el asesoramiento, ¿no? De los órganos superiores respecto a sus correspondientes subordinados, la participación de los cargos y funcionarios públicos en el diseño, en la instrumentación de principios y pautas ético-públicas y el empleo de nuevas tecnologías. Bueno, tecnologías ya no son tan nuevas, ¿no? Esta importancia de la formación ético-pública viene encarnado en la idea de la o no parte personal, ¿no? Pero la idea, y por eso decía la importancia en la formación de los servicios de carrera, por ejemplo, ¿no? De la interiorización del etos que debe de aplicar a la cotidianidad la o el funcionario público, ¿no? Que los haga propios, ¿no? En el entendido que depende del cargo que ostente, depende de la posición que ocupe, será diferente. No le podemos exigir la misma ética a un funcionario público que se tiene que conducir con neutralidad a un aspirante a un cargo público, ¿sí? Que es un actor político relevante. Por eso ahí habría que hacer diferenciaciones. ¿Podríamos exigirle lo mismo a un medio de comunicación? La respuesta depende, ¿no? Mucho depende, y ya decíamos, de nuestra historia política, ¿no? De nuestros antecedentes, ¿sí? Entonces, bueno, hacer propios estos valores, ¿no? La siguiente parte, no, pues es los mecanismos de control, ¿sí? Hay que ponerla en práctica. Toda sociedad debe de tener remedios concretos frente a los abusos perpetrados en el ejercicio del poder público, ¿no?
Y nada mejor para introducir esta visión del asunto, ¿no? Que tener algunas directrices, ¿no? O sea, una misión clara del servicio público, y por eso yo decía, algunos de los intentos que ha habido contemporáneos pues están en los códigos de ética, en los libros blancos, ¿no? Que definen el servicio público, que dicen cuáles son los valores de la organización, claro que siempre adaptados a posibles cambios. Permitir que tanto las ciudadanas, ciudadanos, como el personal propio de la administración denuncien posibles infracciones, ¿sí? Incluir medidas que favorezcan la integridad en el conjunto de la gestión, coordinar las medidas que favorezcan la integridad, pasar de la aplicación de normas a la prevención de conductas indeseables y proveer los ámbitos susceptibles de causar problemas. Y ahora introduzco otro concepto que me parece que viene mucho al caso, y que a lo mejor ya hayan escuchado, pero si no, vamos a hablar de esto, ¿no? Porque creo que puede servir y puede ser interesante, ¿no? Abordarlo en el caso mexicano, ¿no? Que es el concepto, que insisto, tal vez lo hayan escuchado, yo esperaría que sí, ¿no? Pero de integridad electoral, ¿no? Como paradigma, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? La importancia que tiene la estructura institucional formal, ¿no? Y que en el caso del derecho electoral, básicamente tenemos tres pilares. El pilar electoral formal, las instituciones electorales, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde, como veremos mañana, cada uno tiene sus tipos de sanciones, ¿no? Las sanciones estrictamente electorales, las sanciones electorales administrativas y la FICEL, la Fiscalía en Delitos Electorales. Entonces, son parte de las estructuras formales para tener, como decíamos, ¿no? El derecho penal de los procedimientos de la democracia o el derecho penal de la democracia, para la democracia, ¿no? Conjuntamente a esto, ¿sí? Está obviamente la confianza ciudadana, la adhesión a las normas y la cultura política, ¿no? Las relaciones que surgen entre las instituciones, los actores políticos y la ciudadanía, que se concretiza en comportamientos, valores, símbolos y normas que comparten los miembros de las sociedades. Entonces, la confianza como elemento primordial de la cultura política. Si nosotros nos vamos a preguntar, y creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero si nos preguntamos por qué está tan hiperregulado nuestro sistema electoral, la respuesta es que se ha construido con base en la desconfianza, ¿no? Con base en la premisa de que el comportamiento esperado no es ético y entonces hay que estarlo limitando y sancionando, ¿no? Y nuestra propia conflictividad tiene sus orígenes en la desconfianza, ¿no? Del quehacer institucional, de las respuestas insisto, del comportamiento esperado y deseable de los actores políticos, ¿no? Entonces, las reglas, las instituciones, las y los actores políticos dependen de una cierta confianza que existe entre ellos, ¿no? Así como entre las personas y las instituciones. Otro elemento que propicia una cultura política democrática, obviamente, es la lucha en contra de las prácticas públicas que promueven la desconfianza, comportamientos que generen desconfianza y que fomentan una cultura política antidemocrática. Uno de los mayores inconvenientes en el desarrollo de la confianza es la falta de reciprocidad, ¿no? Entonces, hay una relación entre la confianza y la democracia, porque en América Latina existe una fuerte desconexión entre la ciudadanía y las instituciones públicas, que tiene un efecto negativo, desde luego, en la aceptación del régimen democrático. Vean ustedes, por ejemplo, las encuestas de la ENCUP o Latino Barómetro, de pronto, cuando dicen el apoyo que puede tener la aceptación de un régimen democrático, ¿no? O sea, la elección de gobernantes por métodos democráticos, las instituciones, y en México hay una pérdida importante de la confianza del régimen democrático, ¿sí? Que ahí implica la mayor aceptación por parte de la ciudadanía de gobiernos autoritarios. Claro,
mediados porque hay una situación no solo de desconfianza, sino de inseguridad prevaleciente, que dicen, ya no me importa en realidad si es democrático o no, me interesa que resuelva mi problema. Y los democráticos no me lo han resuelto, ¿no? Eso aunado a que no podemos pensar que la confianza esté bien enraizada en las instituciones públicas, ¿no? Incluyendo desde luego las electorales. Mal haríamos pensando que no, que hay mucha confianza. Luego hay como una excesiva, por lo menos en la conversación, ¿no? Confianza en que la ciudadanía cree en las instituciones electorales, ¿no? Eso es como barrer un poquito debajo del tapete y mal haríamos en eso. O sea, hay poca confianza en los tribunales, en las instituciones, y por eso también luego, pues, la lucha política puede apuntar en ese sentido porque sabe, y no estoy diciendo que necesariamente sea justificado o injustificado, porque se mezclan, ¿no? Se mezclan narrativas, a veces es un poco de desconocimiento de quién hace qué. Creo que ya les había contado, no sé si fue ayer, ¿no? Pero hubo otra anécdota, ¿no? Una persona a quien no podría decir ni que es antiético, ni que no sabe pues, del mundo político que le rodea, pero que ante un hecho atribuible en todo caso a una fiscalía me dice, pero la corte no se toca, ¿no? Haciendo como esta, pues un poco para provocarme y un poco como para hacer escarnio de esta idea de que el Poder Judicial de pronto, habrá quienes lo pinten como no debe de reformarse como está, ¿no? Yo no estoy diciendo que deba reformarse, estoy diciendo que esta persona hacía eco de esa desconfianza. Y yo le dije, pero la corte, ¿qué tiene que ver en esto? No tiene nada que ver. Pero el grado de desconocimiento, de confusión, llegaba a pensar que la labor de una fiscalía era la corte, ¿no? O esto, que sucede muy a menudo, es que liberaron a tales y nadie repasa, pero pues a lo mejor está mal integrada la carpeta, ¿no? A lo mejor las pruebas fueron recabadas de manera ilícita. Entonces, se centra en esa parte, ¿no? O luego, se habla de poderes judiciales locales, pero hay como mucha narrativa ahí que obnubila esta contratación, pero lo que es un hecho es que la confianza no es la que luego ciertas personas de manera, yo creo que es un poco irresponsable, ¿no? Dicen, confían muchísimo en nuestra institución. Pues, quién sabe, yo no estoy tan seguro y no deberíamos de ser tan triunfalistas, ¿sí? Entonces, en un plano paralelo, la confianza entre las personas y las instituciones está otro tipo de confianza, que es la que las personas tenemos los unos con los otros y las otras, ¿no? Algunos estudios y encuestas realizados en México han coincidido que cuando los resultados con respecto al nivel de confianza que existe entre las personas puede ser coincidente con las instituciones. Entonces, también en la ENCUP, ¿no? La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas muestra que pocas personas confían en otras, ¿no? Mismos que tienen, así como tienen bajos niveles de confianza interpersonal, tienen bajos niveles de confianza en las instituciones, ¿no? Entonces, esto no, son indicadores de problemas, ¿no? O sea, la ciudadanía, cuando entra en contacto con formas más complejas de resolución de problemas respecto de aquellas que puede desarrollar individualmente, tiene problemas, ¿no? Redes personales que se articulan en poblaciones de actores colectivos que están conectados entre sí, que les permite comunicarse y reportar un grado de desarrollo mayor, y municipios, lugares fragmentados, donde la comunicación, la coordinación entre las personas se dificulta, y esto, desde luego, reduce la capacidad de incidencia sobre el poder público, ¿no? Entonces, la existencia de capital social implica la confianza como una precondición y la reciprocidad entre ciudadanía. La sociedad, cuando hay reciprocidad, confías en las instituciones, confías en las otras personas, tiende a ser más eficiente en el logro de metas comunes, gracias a esos lazos. Entonces, la confianza interpersonal juega un importante
papel en el contexto de aceptación del régimen democrático, porque promueve un mayor nivel de colaboración entre la ciudadanía. La confianza, la propensión a actuar de manera conjunta, puede hacer que las personas exijan más de sus gobernantes y acepten reglas, valores democráticos, a pesar de que su opción electoral no sea la ganadora, porque parten de la base de la confianza en el funcionamiento de las normas que rigen el sistema donde viven. ¿Sí? Entonces, la confianza, pues, en las instituciones cumple un rol fundamental porque condiciona la confianza social de la ciudadanía. Cuando las instituciones propician el cumplimiento de contratos, el desarrollo del estado de bienestar en un marco de legalidad, las personas se sienten seguras en sus intercambios con las y los demás, ¿no? También hay estudios que reportan que en los países donde hay mayores niveles de confianza interpersonal, hay mayor confianza institucional. Y en aquellos en los que el nivel de confianza interpersonal es bajo, el vínculo que se desarrolla con las instituciones también es débil. ¿Sí? Entonces, en un contexto que podemos decir que hay desconfianza hacia las instituciones, insisto, no estoy diciendo que esté bien, pero prueba de ello es que la narrativa política pega y pega fuerte, ¿no? Y que cuando dicen es que es ilegítimo esto y lo otro, hay mucha gente dispuesta a pensarlo. Eso menos que espantarnos y decir, es que claro, debería de ser un foco rojo para decir, bueno, ¿y por qué le creen? En todo caso, ¿no? Y puede ser que esa credibilidad tenga algún fundamento, ¿no? Algunos, no estoy diciendo que tengan enteramente la razón, pero, y no necesariamente quiere decir que quienes lo utilizan, lo están utilizando éticamente, ¿no? Para fines de una transformación en el mejor de los sentidos, ¿no? Lo movilizan con otras finales políticas, eso yo no lo puedo saber, pero lo cierto es que nos indica que la confianza no es mucha, y eso es un problema, independientemente de el uso que sea que le den algunos otros actores políticos y que ese podamos pensar que es ilegítimo por sí mismo, pero nos indica algo, ¿no? Y mal haríamos en solo descalificar y decir, ah, bueno, pues es que son los inconformes, ¿no? Bueno, entonces la integridad electoral se encuentra vinculada en el discurso académico y profesional con la concepción democrática de las elecciones, ¿sí? Pippa Norris, una autora sobre esto, fundamenta el concepto de integridad electoral en términos de compromisos internacionales, normas aceptadas, que están respaldadas en convenciones, tratados, protocolos, para evaluar prácticas y comportamientos de los actores implicados en los procesos electorales, ¿sí? La Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad también habla del concepto de integridad electoral en los principios democráticos del voto universal e igualdad política que rigen durante los ciclos electorales y cuya preparación y gestión debe ser realizada por autoridades profesionales, imparciales y transparentes. Entonces, el concepto de integridad electoral implica una aproximación comprensiva del ciclo electoral. En función de esta aproximación, el objeto de análisis se conforma por cada uno de sus elementos, ¿no? Leyes electorales, instituciones electorales, todos los procedimientos electorales que van del registro de candidaturas, el proceso de votación, el conteo de votos, declaración de resultados. Entonces, cuando se violentan estándares internacionales en cualquiera de estos procesos del ciclo electoral, se socavan los principios de integridad electoral, que como ven son principios, ¿no? Que orientan desde luego, a ver, la cosa con la ética y la democracia es que la ética le da contenido sustantivo, ¿sí? No es nada más porque hasta ahorita es como, bueno, la racionalidad, principios universales, el buen comportamiento, buenas prácticas, las relaciones, pero también podemos decir que es un faro orientador, ¿sí? Más allá de que sea difícil, y ahí hablamos de pluralidad en sentido amplio y de la representación. Pero bueno, finalmente, la integridad tiene, dependiendo de qué estemos hablando, si lo estamos circunscribiendo los procesos electorales, ¿no? Le da contenido sustantivo, ¿no? Le da peso a las normas e instituciones que desempeñan un trabajo que entonces no es solo técnico, ¿sí? Y por eso yo decía, cuando hablaba de la formación de los servicios profesionales de carrera, ¿no? Muchas veces están concentrados en lo técnico,
y no necesariamente en esta otra parte. Entonces, la integridad electoral viene a reforzar, ¿no? Esta parte, ¿no? Entonces, bueno, hay, desde luego, conductas, ¿sí? Indicadores que tienen que ver con la integridad electoral, las leyes electorales, los procedimientos electorales, la geografía electoral, el registro de votantes, registro de partido, cobertura mediática y cómo se afrontan, las afectaciones a la integridad electoral, ¿sí? El combate a las malas prácticas electorales, que vuelvo al punto, no solo son un tema que se resuelva jurídicamente con regímenes sancionadores, aunque lo intenten, ¿no? Pero bueno, entonces ahí podríamos pensar, ¿no? Conductas que afectan las reglas electorales, o conductas que afectan a las instituciones electorales y a la organización del proceso electoral, y las que afectan la decisión libre del votante, ¿sí? Entonces, la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿no?, ha buscado garantizar la integridad del proceso electoral y combatido prácticas que la merman. Respecto a la normativa electoral, por ejemplo, pues están las medidas afirmativas, hablando de representación, ¿no?, que estableció o que ha establecido el INE para incrementar la representación política de las mujeres, de las personas indígenas, de las personas de la diversidad sexual, de los extranjeros, de las personas privadas de la libertad, ¿no?, haciendo más inclusiva la parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, estas decisiones, ¿sí?, van vinculando de manera más evidente a la población con los procesos electorales y con la, decía, pluralidad como valor igualmente, ¿no? También, por ejemplo, con la parte de la confianza, la tarea, que esta es una tarea sobre todo técnica, de los conteos rápidos, por ejemplo, para la información oportuna y certera sobre los resultados de la elección, ¿no? Procedimientos estadísticos para estimar tendencias de los resultados finales de una elección, que tiene como base una muestra probabilística del total de las casillas instaladas el día de la jornada electoral y que utiliza los cuadernillos de operaciones que se llenan en cada casilla. Entonces, esta estrategia es acorde, concuerda con la integridad electoral, porque es una precondición necesaria para garantizar la confianza en los resultados definitivos, la estabilidad política del país, ¿no? O sea, que la ciudadanía cuente con datos certeros sobre los resultados lo más pronto posible. Tiene, ¿no? Mira, la verdad es que en otros países no sucede de manera tan sofisticada como sucede en México, pero normalmente los cómputos, ¿no?, son más o menos eficaces en todos lados, ¿no? Normalmente el mismo día en que hay elecciones hay maneras de saber quién ganó la elección. Y acá, con los conteos rápidos, ¿no?, pues se tienen muchas veces, la mayoría de las veces, resultados que probabilísticamente pueden ser irreversibles, ¿no? Pero bueno, aquí el chiste es que se abona a la certeza con instrumentos científicos y con ello a la confianza, no solo en el método, ¿no?, sino en la institución como institución. Esa como una parte técnica. La otra, la parte de la representación, sería una parte, las dos, tanto lo técnico como lo normativo, sustantivo, tienen que ver con la ética de la función pública, no solo por el trabajo, digamos, que llevan a cabo los miembros, la profesionalidad, la neutralidad que involucra, ¿no?, sino por la confianza en los resultados electorales que reproduce este círculo vicioso, ¿sí? Pero bueno, ha habido otras prácticas, ¿no?, que van en detrimento de la institución, ¿no? Lo que le llamaban el turismo electoral, ¿no? O el mal uso de los registros federales de electores. Se ha puesto mucho en tensión, ¿no?, el tema de sueldos y salarios y de prestaciones. No estoy diciendo que sean necesariamente ilegítimos, digo que se ponen en tensión, que están ahí, ¿sí? Y que otra vez mal haríamos en pensar que esa discusión es inocua, ¿no? Inclusive hay políticas de austeridad que ha seguido el Poder Judicial de la Federación. No digo que sean las mejores ni que sean necesariamente idóneas, pero se ha seguido ese derrotero, ¿no? Entonces, bueno,
Eso por un lado, las alteraciones al Registro Federal de Electores, sí, que ha habido en distintas elecciones, en distintas procesos electorales, y obviamente pues todas estas prácticas, todos estos mecanismos, todos estos candados que existen pues para evitar esas malas prácticas, ¿no? En México hubo o se desarrolló durante mucho tiempo una especie de cultura política, y esto estoy hablando de los funcionarios y funcionarios públicos, ¿no? Los recursos humanos que integran a los poderes públicos, que se definía como la cultura patrimonialista. Es una práctica que yo no creo que esté del todo desterrada. Podríamos hablar de casos específicos, pero prefiero no hacerlo. Y no por otra cosa, porque no quiero hacer como un espacio de acusaciones de índole político, ¿no? Que siempre pueden ser leídas con una intencionalidad electoral que en mi caso no tendría. Y si tuviera, no lo haría en este espacio, ¿no? Pero bueno, que decía la cultura patrimonial o patrimonialista, ¿no? De pensar que los recursos públicos, que los recursos en general, son de quienes ocupan los cargos, ¿no? Dicho en términos no académicos, científicos, conceptuales, jurídicos, servirse con la cuchara grande, ¿no? Pero la cuestión con la cultura política patrimonialista es que los estudios sobre esto no es que piensen que, pues es que eran unos corruptos y entonces así lo veían y se les hacía normal, sino que era la práctica. No estoy diciendo con ello que estaba bien, pero era parte de un engranaje, de un sistema, ¿no? Obviamente había poca rendición de cuentas, si es que había alguna, ¿no? No era necesaria, siquiera no estaba en el debate si hubiera importancia de rendir cuentas. Y entonces, pues se utilizaban las cosas como si fueran para uso personal, ¿no? Los automóviles, los aviones. Recordarán un caso, y lo digo porque esto pues ya todo lo pasado, ya no importa mucho, ¿no? Un actor de televisión, ¿no? Que quiso ser candidato de un partido político, la verdad es que no me acuerdo qué partido político, a Quintana Roo, el pariente o hijo, algo así, de empresarios hoteleros. Sale todavía en la televisión, tiene unos anuncios ahí medios. Bueno, y que él era amigo de los hijos de un presidente. No digo cuál, porque por ahí uno de ellos puede o no estar buscando algo, ¿no? Y entonces él lo comentó en un programa intrascendente, pero trascendió en redes sociales, como algo normal, ¿no? Pues ¿qué casas hay del sector de Secretaría de Turismo? Pues hay casa en tal y tal. Pues, y el despliegue de en ese entonces se llamaba guardias presidenciales, para cuidar a dónde iba a llegar el hijo del presidente, que utilizaban la casa de turismo para hacer fiestas, ¿no? E insisto, esto uno lo ve como, pues sí, abusaban del poder, abusaban de los recursos, pero en esa visión, y por eso me interesa la declaración, nunca se percibió como algo que no se debía de hacer, no solo porque no había una cultura política de la rendición de cuentas, sino porque era patrimonialista en el sentido de pensar que eran tus cosas y utilizarlas como si fueran tuyas, esta difuminación de lo público y lo privado. Y entonces lo público, que era de dinero público, tenía otras finalidades, se utilizaba con estas finalidades que nada tienen que ver, ¿no? Uso y abuso del presupuesto para esto. Ahora ya es mucho más limitada las posibilidades, que todavía las hay, ¿no? Para hacer y deshacer, ¿no? O la famosa partida secreta, ¿sí? Uno ve a funcionarios públicos de hace muchos años, están retirados del servicio público desde hace muchísimo y viven muy bien, ¿no? Bueno, ¿de dónde les alcanzó? Pues si el tabulador de salarios no era, o sea, era alto, pero no era tan alto como para tener tanto. Entonces había este abuso por un lado, pero por otro estaba normalizado, insisto, ¿no? Entonces ni siquiera se percibía como algo que no pudiera ser, ¿sí? Entonces, esto ha cambiado de manera radical, ¿no?
Voy a poner un ejemplo que no sé si lo deba poner porque pareciera ya que estoy haciendo una apología de cómo funciona en los Estados Unidos. Insisto, para nada es así, ni siquiera me gusta ni su sistema democrático, ni su sistema de partidos, ni su sistema de financiamiento electoral, ¿no? Ni siquiera pienso que sus periódicos sean los adalides de la libertad de expresión, porque pertenecen a grandes medios corporativos. Hay poco periodismo independiente, en todo caso. Hay de calidad, pero aquí también. Entonces, bueno, pero dicho eso, es interesante cómo allá no opera esa cultura patrimonialista, ¿no? Hay en un reportaje del New York Times, justamente, que hablaba de cuánto le costaba a los presidentes comer y hacer y deshacer, y resulta que les cobran, ¿no? O sea, ellos tienen un sueldo bastante alto, ¿no? Pero las fiestas que organizan en la Casa Blanca, hasta las hijas, y lo pasaban en un caso de Obama, ¿no? Que regañó a una hija porque pidió un montón de cosas y dijo, oye, acuérdate que esto me cuesta, ¿no? O sea, me lo van a descontar de mi nómina. O sea, ahí está bien diferenciada esta parte del uso de recursos públicos de los que no. Y hay otros casos todavía más interesantes que en Estados Unidos. En estudios culturales de la sociología, que estudian, entre otras cosas, la corrupción y la percepción de corrupción, hubo un caso muy interesante, está publicado en un libro que alguna vez reseñé, por cierto, para la revista de Justicia Electoral, que se llama, bueno, ya no me acuerdo, se me olvidó el nombre, ¿no? Pero el subtítulo es Las formas de clasificación social, sociología cultural, formas de clasificación en sociedades complejas, cómo los escándalos mediáticos y los escándalos por corrupción varían de conformidad con valores, de conformidad con los lazos sociales y de conformidad con la perspectiva de el comportamiento ético esperado hacia los funcionarios públicos. Y ponen un caso interesantísimo en Suecia, que ya de entrada podemos decir así de, no les va a sorprender cuando les cuente qué pasó y por qué tuvo que renunciar una primera ministra, y que luego pasó en Finlandia algo con unos chocolates que recibió, que eran como 50 euros de chocolates, no los declaró y fue un escándalo por 50 euros. Y aquí fue que contrató a una niñera, pero la contrató con la nómina de del gobierno, ¿no? Es decir, le pagó a la niñera, además ni siquiera un pago indebido, porque la cosa era que le había dado un dinero adicional, o sea, no era que todo hubiera salido de la bolsa, de un dinero adicional por unas horas extra, lo cargó a la cuenta de la función de la Secretaría de Estado que haya sido, trascendió a los medios y tuvo que renunciar, ¿no? Además de que tuvo que regresar el dinero, que era una cantidad ridícula, era como, o sea, ridícula para nosotros, era como 80 euros, ¿no? Que es realmente poco si pensamos en los escándalos de corrupción que ha habido y que se han denunciado en México, ¿no? Pero era una cantidad así, de verdad, no exagero cuando digo que eran 80 euros, ¿no? Incluso puede ser que había sido menos. Y no obstante, ¿no? Ahí hay otra visión de cultura política, ¿sí? De cómo se vislumbran las relaciones, de cuál es el comportamiento esperado, ¿sí? De las y los funcionarios públicos. Entonces, como vemos, esto tiene varias dimensiones. Cuando empecemos a ver los regímenes jurídicos que lo castigan, pues tenemos que tener la perspectiva tanto de la confianza o la falta de confianza que ha permeado en el diseño de nuestros sistemas electorales normativos. Vamos a referirnos un poco a ello mañana que hablemos de sanciones y derecho electoral administrativo, la sanción en los procedimientos especiales sancionadores, y por eso voy a dejar para mañana algunas cuestiones como esta, ¿no? Las medidas reparatorias, la neutralidad de los observadores electorales para revisar estos asuntos y los procedimientos sancionadores, ¿no? Pero van de la mano, porque es el comportamiento esperado de los actores políticos relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué debe de contener la propaganda? ¿Qué no debe de contener la propaganda? Pero luego, ¿cómo sancionamos? ¿No? Entonces, aquí la parte sancionadora me interesa, insisto, para el día de mañana por esa parte
que refiero de la eficacia de la norma, que en la parte ética, pues hemos caminado más bien como de la parte conceptual, la parte formativa, la parte académica, ¿sí? Pero sí siempre cruzándola con una nueva cultura política. Yo creo que en México no está desterrada la cultura política patrimonialista, pero pues ya me dirán ustedes si sí o si no, ¿no? Bueno, terminamos con esta parte de, bueno, en todo caso, la ética, pues, cómo sí podría resolver el problema en la actuación, porque ya dijimos que era uno de los dilemas de los actores políticos, independientemente de cuáles sean, ¿no? Si son partidos, funcionarios de casilla, ministros de culto, fedatarios públicos o medios de comunicación, se pueden ver envueltos en disyuntivas, ¿no? Entonces, hay una acción política con sentido de responsabilidad y mesura. Pero también hay respuestas que van un poco más allá de esta cuestión racional que ya habíamos dicho, era lo que el iluminismo había dado luz con respecto a cuál era el comportamiento ético, que es el utilitarismo, ¿no? O sea, lo utilitario, que podemos criticar la parte hobbesiana, el egoísmo, ¿no? Como el fundamento de las relaciones sociales, pero el utilitarismo, sobre todo el utilitarismo de Bentham, Jeremy Bentham, puede resultar plausible a la hora de hablar de la ética de responsabilidad porque se funda en este principio, ¿no? La mayor felicidad posible para el mayor número de personas. Entonces, puede haber acciones que se justifiquen, acciones malas que se justifiquen si contribuyen a un bien general, ¿sí? No estoy diciendo con ello que todas las conductas lo sean, lo serán sí y solo si contribuyen al bien general. Entonces, ya pasa lo particular a lo general, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos, ¿no?, que sopesar, que medir, o en todo caso que ponderar, dirían los constitucionalistas, ¿no?, si los resultados que produce en el corto, mediano y largo plazo pueden ser mayores a las desventajas que eso acarrea. Esto, y lo tenía bien claro Maquiavelo en El Príncipe inclusive, también pasa por asumir el costo político, quienes lo asuman, cuando lo asuman, de una decisión, ¿no? O sea, electoralmente esto me puede representar pérdida de popularidad, pérdida de puntos, y no obstante lo hago porque hay una responsabilidad. Claro, hay que saber si la responsabilidad es tal, ¿no? Aquí no es tan fácil de discernir de, bueno, lo hice pensando en la República, en el Estado, y resulta que causaron un daño mayor, ¿no? Ejemplos se me ocurren muchos, pero solo lo voy a dejar planteado de esta manera, ¿no? Entonces, aquí podemos obtener algunas respuestas, dependiendo, claro, de quién sea y de cuál sea la disyuntiva a la que te enfrentes, ¿no? Los funcionarios de casilla se pueden ver compelidos en algún momento, ¿no? Por ejemplo, cambiar el lugar de la casilla, causa justificada, ¿no? Es una causal de nulidad en la elección, cambiarla sin causa justificada, sin que le avises a la población y que sea determinante para el resultado de la votación en la casilla, pero puede haber momentos, circunstancias que lo ameriten, ¿no? Entonces ahí hay un comportamiento deseable, deseado, que causa una cierta incomodidad, pero que en aras de preservar otro bien, que sería la integridad electoral, el debido funcionamiento, que se puedan recibir en ese centro de votación el mayor número de personas, entonces podría, ¿no? Los fedatarios públicos es interesante porque en su momento, cuando el régimen se liberaliza un poco en los años 70, pues permiten, por lo menos la ley permite, que se registren partidos políticos que hasta entonces habían estado proscritos, partidos comunistas y socialistas, ¿no? Y muchos notarios públicos, o sea, la ley lo permite, pero eso no quiere decir que materialmente suceda, ¿no? Entonces, pues otra forma que los regímenes encuentran luego para no cumplir con la norma, pues es a través de mecanismos tales como, en este caso, los fedatarios públicos, los notarios públicos, pues no le daban el registro a los partidos, ¿no? Simplemente se negaban a llevar a cabo el trámite, ¿sí? O, en el caso de la libertad de prensa, también en los años 70, a una publicación que no le vendía papel, cuando el Estado tenía el monopolio de la venta de papel, entonces no le distribuía papel, o sea, mecanismos alternativos que redundan en esta parte, ¿no? Entonces, obviamente, ahí tenemos comportamientos facciosos que habría que distinguir, ¿no?
por qué sería mejor una determinada acción, a quién beneficia y por qué sería el colectivo. Porque el colectivo, o sea, la comunidad política se vería beneficiada a pesar de que cause un perjuicio, ya sea a un grupo reducido o a algunos de los miembros de la comunidad, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, como los elementos para ponderar esta parte, ¿no? Bueno, pues yo hasta aquí me quedo con la presentación, con la clase, pero les cedo a ustedes el uso de la voz por si tuvieran alguna pregunta, comentario que desearan formularme en torno a la clase de ayer y de hoy. Si no hubiera nada, pues les agradezco por su atención, por su presencia, su asistencia. Tenemos 2 clases más. El día de mañana y pasado vamos a hablar de las diferencias entre delitos y faltas. Vamos a poner así varios ejemplos, ¿no? Jurisprudenciales, líneas. Subrayar, pues, esta parte de por qué una falta y por qué no un delito. Cuáles son los marcos reguladores, qué es el ius puniendi electoral, ¿no? Cómo se manifiesta. Entonces, bueno, hablaremos otra vez de sanciones. Una vez terminada esta parte de las sanciones, vamos a terminar con la proporcionalidad y entonces a las personas que me mandaron correo electrónico solicitando el material, pues ya se los voy a poder facilitar porque vamos a tener bien redondeado el argumento de la proporcionalidad, que veremos no solo se materializa en lo penal, sino también en lo administrativo. Las penas proporcionales lo son en función a la conducta, en función a los sujetos y en función a las circunstancias en que ocurren. Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen y que les sea provechoso el diplomado y estas sesiones. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.